Vamos a ir comenzando. Bueno, el ponente de este último día de curso es su director, el doctor Jesús Sanz Fernández, catedrático del Departamento de Personalidad, Evaluación y Psicología Clínica de la Universidad Complutense de Madrid. Antes de incorporarse como profesor de la Complutense, el profesor Sanz pasó 2 años como investigador en el Departamento de Psicología de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, con una beca postdoctoral Fulbright. Ha sido vicedecano de estudios y profesorado de la Facultad de Psicología y coordinador del área de Psicología de la Agencia Estatal de Investigación. Ha publicado más de 200 trabajos científicos, entre libros, capítulos de libros y artículos para revistas. Ha realizado más de 170 presentaciones en congresos científicos, ha dirigido 23 tesis doctorales y ha participado como investigador en más de 50 contratos o proyectos de investigación financiados, dirigiendo además 12 de ellos. Sus investigaciones han estado centradas en aplicar la investigación básica sobre los rasgos de personalidad y sus aspectos cognitivos a la comprensión, evaluación y tratamiento de diversos problemas de salud, inicialmente depresión e hipertensión esencial y más recientemente los trastornos de ansiedad, depresión, estrés postraumático y duelo complicado en víctimas del terrorismo. Por sus investigaciones ha recibido varios premios como el Premio de Psicología Rafael Burgaleta del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y por su trayectoria y contribución al desarrollo de la psicología clínica y de la salud recibió el Premio Francisco Santolaya en 2021 de la Sociedad Española de Psicología Clínica y de la Salud, la SEPES. Es codirector del Diploma de Formación Permanente de la Complutense sobre Atención Psicológica a Víctimas de Atentados Terroristas y, como ya indicaba la profesora García Vera el primer día del curso durante su ponencia, dirige actualmente con ella el proyecto de la UVT en colaboración con la Complutense de seguimiento y tratamiento psicológico de las víctimas de terrorismo en España. Y, precisamente, sobre algunos resultados de ese proyecto y sus implicaciones les hablará en su ponencia. Tiene la palabra cuando quiera el profesor Sanz. Muchas gracias. Siente uno un poco, cuando te empiezan a decir las cosas, los méritos, y dices, eso no soy yo, no, porque además se crean expectativas y al final, bueno, es verdad, soy codirector del proyecto y sí que me gustaría hablarles de algunos resultados que tienen que ver precisamente con la victimización secundaria que ha salido a colación en varias presentaciones, ponencias que hemos tenido, y voy a hablar también de la violencia y persecución terrorista y, insisto, de algunos resultados que tienen que ver con esos dos conceptos y con algunos más. Bueno, de hecho, como ven, pues primero trataré de dar alguna explicación a por qué en las víctimas del terrorismo que hemos evaluado en el proyecto hemos encontrado una prevalencia tan alta, en particular del trastorno de estrés postraumático, pues mucho tiempo después, es decir, una media de 20 y tantos años, 22, 25 años, pero claro, con personas que las hemos evaluado 40 y tantos años después de los atentados, hasta víctimas que habían pasado 10 años. Siguen siendo tiempos muy largos. ¿Por qué esa alta prevalencia en víctimas en España, ¿no? Y a partir de ahí, pues trataré de explicar eso con, vuelvo a decir, esos conceptos de violencia, de persecución terrorista, victimización secundaria, el síndrome del norte, que a lo mejor a alguno no les suena, bueno, a partir de ahora les sonará, y bueno, pues estaré también, como en muchas de las ponencias que hemos presentado, pues extraer algunas lecciones del proyecto, que en el fondo pues es el objetivo de este curso. Como les decía, el punto de partida de mi ponencia es esa cifra de más o menos 27% de personas, de víctimas del terrorismo, de las que han participado en el proyecto, que presentan una media de 22 años después, pues trastornos de estrés postraumático. Esta cifra es muy elevada. Es verdad que seguimos diciendo que la mayoría de las personas que sufren un atentado terrorista pues van a superar ese atentado después de pasar con mucho sufrimiento, días, semanas, meses, pero que 22 años después haya un 27% es mucha gente. Y es mucha gente no solamente teniendo en cuenta la prevalencia del trastorno de estrés postraumático, que como les decía, varios de los ponentes del curso, está más o menos el 0,5%, lo cual es una cifra muy pequeña, porque todas las cosas, afortunadamente, en España no ocurren muchos acontecimientos traumáticos. Ocurren, por supuesto, pero no somos una zona especialmente sísmica, no tenemos una zona con maremotos, no tenemos tampoco terremotos. Hay terremotos, ha habido en Lorca, pero no tenemos un índice de criminalidad muy bajo, que es un orgullo en el mundo, pero ocurren acontecimientos y aún así pues 0,5% nada más. Pero cuando comparamos ese dato con las víctimas del terrorismo de otros países, pues es que es muy elevada.
En una revisión de Di Maggio y Galea, pues encontraron que las víctimas, como mucho después de 5 años, presentaban una prevalencia del trastorno de estrés postraumático del 18%. Es decir, que son casi 10 puntos más en España. Y en otra revisión que hicimos en el equipo, pues encontramos que era un poquito más elevada, casi 30%, pero claro, eran víctimas que habían sido evaluadas al año, a los 2 años, a los 3 años, como mucho a los 5 años. Y sabemos que en ese periodo es probable que muchas de ellas, incluso la mitad, puedan superar ese trastorno de estrés postraumático y quedará la mitad que posiblemente, si no tienen tratamiento, seguirán con el trastorno muchos años. Por tanto, la cifra es alta. ¿Y cómo se puede explicar? Yo creo que alguna explicación ya la dio el profesor García Vera, pero voy a abundar en esas posibles explicaciones. Por supuesto, posibles explicaciones que no son excluyentes. Como siempre, los fenómenos son multicausales, hay múltiples causas y es difícil desentrañarlas. Yo voy a tratar de, por lo menos, proponer algunas y desentrañar algunas. La primera causa posible es que hayamos hecho un sobrediagnóstico. Es decir, que en el fondo, pues, hayamos evaluado a las víctimas y hayamos pensado que tienen más trastornos de los que tienen. Este es un problema, el problema del sobrediagnóstico, que es un problema que ocurre en el mundo de la salud, no solamente mental, sino de la salud física, porque ahora hacemos muchas pruebas de cribado, etcétera, y bueno, pues la gente a veces aparece que puntúa en esas pruebas de cribado y luego la realidad es que no tienen ningún tipo de enfermedad física, en este caso trastorno mental. Entonces, eso podría ser una posibilidad. Pero creemos en el equipo que esa posibilidad es más remota. ¿Por qué? En primer lugar, porque, como les dijo la profesora García Vera el primer día, el 28% de las víctimas, cuando nosotros las evaluábamos, una media de 22 años después, seguían recibiendo un tratamiento psicológico o psiquiátrico. Y, por tanto, si el 28% están recibiendo tratamiento, nosotros encontramos un 27% con trastorno de estrés postraumático, sabiendo que además muchas personas ya no buscan tratamiento porque han pasado muchos años y ya han hecho su vida con todos los malestares y con todos los sufrimientos y con todas las dificultades que han hecho, pues no parece una cifra muy descabellada. La segunda motivo por el cual creemos que esta explicación no es la más acertada es porque nosotros hemos utilizado una entrevista diagnóstica estructurada aplicada por clínicos formados en psicología, formados en la atención, formados en esa entrevista, y ese es el patrón oro actualmente para hacer diagnóstico. Es decir, nuestro mejor instrumento para hacer un diagnóstico es una entrevista diagnóstica estructurada aplicada con un clínico por experiencia. En este caso, por psicólogos con experiencia. Por tanto, bueno, cabría esa posibilidad, pero no nos parece que esa sea la más plausible, la más razonable. ¿Qué otras explicaciones puede haber? Bueno, pues puede ser que no hayan recibido atención psicológica adecuada. De eso también se ha hablado. Voy a abundar un poco más en esa idea, ¿no? ¿Por qué puede ser que no recibieran una atención psicológica adecuada? Entre otras cosas, porque, como se ha dicho aquí, por varias de las víctimas, es que prácticamente no debería haber psicólogos, porque cuando les pasó el atentado no había ningún psicólogo o psicóloga por ahí. Los que aparecieron en todo caso eran médicos y psiquiatras, pero no psicólogos, lo cual tiene sentido. En primer lugar, y además, los que venían, han dicho algunas víctimas, nos daban una pastilla y ya está. Y bueno, y apáñate. Y como mucho te doy otra pastilla, pero no hay mucho más. Bueno, es que para ellos posiblemente era difícil en los años 70, 80 entender lo que estaba pasando, porque fijaros, un constructo psicopatológico tan importante como el constructo del trastorno de estrés postraumático solamente apareció en el año 80, cuando se publicó el Manual de Diagnósticos y Trastornos Mentales DSM-3, y aquí en España se publicó en el 83. Es decir, que hasta el 83 prácticamente nadie sabía. De hecho, yo en el 83 es cuando entré en la Facultad de Psicología de la Complutense y me empezaron a hablar del DSM-3. Y todo el mundo nadie sabía nada del DSM-3. Yo creo que fuimos de las primeras promociones que conocíamos el DSM-3. Algunos, porque luego había profesores en la facultad que no querían saber nada de los americanos. No, nosotros queremos seguir todavía con la psicopatología clásica alemana y tal, o con la francesa. Entonces, bueno, pues es que nadie sabía mucho de eso del trastorno de estrés postraumático. En segundo lugar, es que en general la atención a los trastornos mentales estaba muy poco desarrollada en España. Uno de los grandes hitos de la democracia española fue la Ley General de Sanidad del año 86,
que empezó a crear pues, la red de salud que tenemos actualmente. La red basada en centros de atención primaria, centros de salud mental y no centrada en los hospitales psiquiátricos, que es lo que había fundamentalmente. Además, a centralizarlo todo en un sistema nacional de salud, porque antes había hospitales de cada uno, de su madre, de su padre, uno de la Diputación, otro del Ayuntamiento, había una falta de coordinación, no había recursos, pero los pocos recursos cada uno estaban desperdigados. Por tanto, estaba muy mal el campo de la salud mental en los años 70, en los años 60 todavía no estaba bien, porque una cosa es que se publique la ley y que las leyes empiecen a funcionar, y por tanto hasta los años 90 no había una buena estructura de salud y de salud mental. Además, la atención era exclusivamente psiquiátrica. No había prácticamente psicólogos. Había algunos que habían estudiado psicología además como una rama de la filosofía, porque hasta el año 80 no se crea la primera facultad de psicología, la de la Complutense. Por eso estamos siempre muy orgullosos los complutenses, es decir, somos la primera facultad y tenemos la primera biblioteca de psicología de España, porque claro, fuimos los primeros y tal. Y es cierto, eso por lo menos, otra cosa, podrán tener ustedes opinión sobre la Complutense, pero eso no nos pueden quitar el mérito. Fuimos los primeros en psicología. Eso ya son todos complutenses. Sí, bueno, ahora todos son complutenses, claro. Después de este curso, todos ustedes son complutenses, por lo menos lo podrán así decir, que una parte de su corazoncito está en la Complutense. Y fíjense, hasta el año 98 no se crea la figura del psicólogo especialista en psicología clínica, con lo cual los pocos psicólogos que había en el Sistema Nacional de Salud es que eran muy poquitos, porque hasta que no se crea esta figura no empezaron a entrar algunos más. Había, pero vamos, que se podían contar con los dedos de las manos los psicólogos que podía haber, por ejemplo, en Madrid, con los dedos de las manos, nada más, y entonces era difícil que hubiera un psicólogo. ¿Cuál es el problema de que solamente hubiera muchos psiquiatras? Porque los psiquiatras sobre todo estaban formados en medicina biológica y por tanto lo que sabían dar es pastillas, que tampoco además se sabía muy bien qué pastillas dar en aquellos años, pero era sobre todo una psiquiatría basada en el modelo biológico, y los que utilizaban un modelo más psicológico pues era un modelo más psicoanalítico o fenomenológico, que como sabemos actualmente ninguno de los tratamientos que se han demostrado eficaces, y la profesora García Vera les dio un buen número, ninguno procede de esa tradición ni psicoanalítica ni fenomenológica, con lo cual mis pobres colegas psiquiatras de esos años estaban despistados con estos problemas, decían, esto no, en fin, porque claro, aquí el trauma no es inconsciente, el trauma es que le han tenido un atentado. Aquí no podemos andar elucubrando de que se ha habido un trauma con la madre, el destete, yo qué sé, esto es que ha tenido un atentado, y a ver cómo esto lo explico bien desde este punto de vista, ¿no? Además, como os decía, toda la red de salud mental giraba en torno al hospital psiquiátrico. Por tanto, nadie quería ir al psiquiatra porque pensaba, voy a acabar en un hospital psiquiátrico del orden. Entonces, que nadie ha visto, alguien voló sobre el nido del cuco y todo eso, pues voy a ser algo parecido, incluso peor. O sea que, imagínense, bueno, por supuesto siempre ha habido buenos profesionales, ha habido gente que trataba muy bien, pero también eso podía ser una descripción. Por tanto, nadie quería saber nada de los psiquiatras, no vaya a ser que acabaras en el hospital psiquiátrico, ni tampoco los psicólogos. El estigma de los trastornos mentales, el poder decir abiertamente que no tiene un trastorno mental, pues es un estigma que me lleva acompañando muchos años, pero que antes era mucho peor. Ahora, gracias a muchos cambios que ha habido en la sociedad, gente famosa que pues ha hablado sobre su salud mental, pues ahora hay menos estigma, pero en aquella época, vamos, yo creo que también lo decía, no sé quién de los ponentes decía, quizás hablaba de que ningún guardia civil, ningún policía nacional quería que se le diagnosticara ningún trastorno mental, porque en primer lugar le quitaban el arma y en segundo no podía trabajar lo que ellos querían, que era trabajar en su profesión, que para eso se lo habían currado para entrar en el Cuerpo Nacional de la Policía o en la Guardia Civil. Por tanto, el estigma era muy grande, ¿no? Había insuficiencia de recursos asistenciales y además no había ayudas públicas. No había ayudas públicas para la vivienda, se comentaba aquí, no había ayudas públicas, pero tampoco, por supuesto, había ayudas públicas para la salud mental. Por tanto, la situación era muy terrible y por tanto es lógico que no pensáramos que no recibieron una atención adecuada.
La cosa ha cambiado. Como todo, es muy mejorable. Y como se ha dicho aquí, pues la VTA tiene un papel muy importante en algunas leyes que han cambiado mucho el panorama de la atención en la salud mental en las víctimas del terrorismo. La más importante es la ley del 2011, una ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, que como siempre tampoco, una vez que se publica la ley hasta que empieza a funcionar, tiene que publicarse un reglamento, en fin, todo es más complejo, pero es un hito. Y ahí, en primer lugar, se habla de una asistencia gratuita e inmediata en emergencia, bien llevada a cabo por el Sistema Nacional de Salud, bien llevado a cabo por los grupos de psicología de las emergencias de los colegios oficiales de la psicología de las distintas comunidades, regiones que hacen convenios con la consejería responsable de la autonomía para encargarse de eso, o bien con Cruz Roja, o bien de otra manera. Por tanto, hay esa asistencia psicológica gratuita inmediata, está por ley. Ya digo, luego el desarrollo de los reglamentos o los convenios que se han hecho con los colegios, pues ya tampoco yo que ya conozco todo, pero eso ya es otra cosa. Luego, hay una ayuda para la atención psicológica a corto, medio y largo plazo de una cantidad que, por supuesto, en los casos que estamos viendo es insuficiente, porque estamos hablando de 3.600 euros, que son muchos euros, pero pensando que más o menos una consulta de psicología podría estar entre 60 y 90 euros, pues supone unas 60-40 sesiones, que pues son muchas sesiones. Y pues a veces también nosotros preguntamos, pues algunas personas están recibiendo tantas sesiones, ¿cómo están tan mal? ¿No? Porque fíjense, los tratamientos eran 16 sesiones, aquí es que hay muchas sesiones, pero claro, vemos personas que durante muchos años tienen problemas y además los problemas se complejizan, son más grandes y a lo mejor necesitan más ayuda que esa. Y por supuesto, además, todas las víctimas en España, como todos los españoles, pues tenemos el Sistema Nacional de Salud, un orgullo de nuestro país. Todos tenemos asistencia gratuita en salud y, por supuesto, en salud mental, con los centros de salud mental. El problema también lo sabemos, que te ponen la cita. No sé, alguien del equipo me enseñó el otro día una captura de pantalla de alguien que había pedido cita a salud mental y le habían dado a Arantxa. Arantxa me lo enseñó, le habían dado cita para el 2026. Para el 2026. Luego le pregunté a Arantxa en qué sitio para no pedirlo. Para el 2026 no tiene cita de salud mental. Quiero creer que el problema cuando pidió cita a través posiblemente del médico de atención primaria, de la médica de atención primaria, pero ya sabéis que es la puerta de acceso, no vio que el trastorno tuviera, por ejemplo, signos de ideación suicida o algo muy grave, porque en eso sí supuestamente hay un protocolo. Pero vamos, también no sé qué trastorno puede esperar hasta 2026, vamos, es inaudito. Pero es que luego cuando te consiguen dar cita, como saben algunos, pues las citas son 20 minutos, 25 minutos como mucho, por mucho que nuestros colegas psicólogos pelean, no, danos más tiempo, pero es lo que les dan, porque les dan un montón de cartillas, y luego la siguiente cita a los 2 meses, a los 3 meses, etc. Entonces, bueno, pues es verdad que esta ley es importante, pero claro, lo que tenemos que mejorar es el Sistema Nacional de Salud. Es decir, está bien, ustedes lo hemos dicho, pero tenemos que mejorarlo, ¿no? Y a lo mejor pues tenemos que mejorar las ayudas, porque claro, si el Sistema Nacional de Salud te da por 2026, pues por lo menos que haya una ayuda. Afortunadamente las víctimas de atentados terroristas tienen la VT, que pueden decir, bueno, pues hasta 2026 puedo llamar a la VT para que me atiendan. En fin, como ven, la situación ha sido muy complicada para la atención a la salud mental y además, como les decía, no sabemos muy bien qué es lo que están haciendo nuestros colegas con toda su buena voluntad durante esas sesiones de 20 minutos nada más, sesiones bimensuales o trimensuales, no sabemos qué tratamiento están aplicando, lo ponen difícil para recuperarse. Yo creo que ese es un mensaje, ¿no? Entonces, bueno, pues una cuestión es que el problema de la salud mental que tenemos en España abarca, por supuesto, también a la víctima del terrorismo y tenemos que mejorar, porque si no, es imposible que tengan una buena atención. Y eso es una explicación de por qué todos estos años hay gente que no ha mejorado, no ha recibido una buena atención. Explica también que cuando nosotros los llamamos, ya no quieren saber nada de nosotros, sino yo ya he ido al psicólogo, pero me dijo que voy a ver unos vídeos, estos actuales, ¿no? Contado por estudiantes
de la facultad que van a hacer prácticas y que les dicen, no hay problema, le dijeron, vete a ver estos vídeos, los ves todos los días, ves este vídeo y te viene dentro de 2 meses. Pues no sé qué vídeo magnífico sería para que mejorara la cosa. Bueno, ¿posible es esta explicación? Pues una explicación importante es que nosotros, desgraciadamente, en España tenemos una historia muy larga del terrorismo y de un terrorismo continuado y, por tanto, una amenaza continuada. Ya se ha hablado de eso, pero se ha hablado de los años de plomo, también algunos de mis compañeros lo han comentado, pero del año 78 al año 80 pues, hubo una media de entre 201 y 234 atentados, prácticamente un atentado cada 2 días. Y se asesinaron en esa época en total 244 personas, casi 80, 90 asesinatos cada año. Más luego el número de heridos, el número de personas afectadas, de sus casas, en fin. Eso eran los años de plomo, se llama así por eso precisamente, ¿no? Pero yo creo que además los años de plomo se suelen descubrir esos años, pero yo creo que se debería abarcar un poco más. Es decir, yo por ejemplo cuando veo las cifras, veo que hasta el año 87 sigue habiendo una media de 50 personas asesinadas, más o menos, 45 personas asesinadas y un número muy importante de heridos y un número de atentados muy importante. Esos son muchos años de pesadilla. Pero es que continúa. Es decir, que eso, aunque eso lo llamamos los años de plomo, los 3 primeros, y yo vuelvo a decir, de aún algunos autores que piensan que hay que abarcar un poquito más, creo que, en fin, por ejemplo, entre el año 92 y 2002 se cometieron 519 atentados terroristas, se asesinó a 139 personas, pero hubo casi 7.000 ataques de terrorismo que se llamaba eufemísticamente de baja intensidad, roca, violencia callejera. Pero cuando tú estás en un autobús y tienen un cóctel molotov y tienes que bajarte rápidamente, yo no sé qué baja intensidad tiene eso, a mí me parece terrible. Cuando tú estás en China y vas con tu coche patrulla y te tiran un cóctel molotov, yo no sé eso qué baja intensidad tiene, pero si no te bajas, puedes morir. De hecho, ha habido por lo menos 16 asesinatos por esta violencia callejera y un número muy importante de heridos. Por tanto, esto consistía, esa violencia callejera, pues en tirar bombas de fabricación casera en las casas de las personas, es decir, montones de personas que tuvieron que dejar el País Vasco es porque recibieron un artefacto explosivo en el buzón de su casa, en la puerta de su casa. Y por la cita, los cuarteles, los centros de la Guardia Civil y los centros de la policía estaban protegidos y aún así le lanzaban granadas, pero muy difícil proteger todas las casas de todas las personas, porque a partir de los años 90 ETA tuvo lo que se llamaba la estrategia de socialización del sufrimiento. De nuevo, esto es un eufemismo que gustan a los terroristas para hablar. Socialización del sufrimiento es que nos da lo mismo que pase a cualquier persona. Vamos a por todos. Cualquier persona puede ser víctima, porque por conseguir nuestros objetivos matamos a quien sea. Me da lo mismo que sean niños, que sean mujeres embarazadas, que sean políticos, que sean profesores de universidad, que sean periodistas. Cualquiera que hable en contra de lo que nosotros queremos, vamos a por él. Y por tanto, pues, estos ataques terroristas de baja intensidad, pues te pueden poner bombas de fabricación casera en tu buzón, en tu garaje, en tus negocios. Hay una famosa librería en San Sebastián, ¿no? Que se llama, que se significó por ser por su lucha antifranquista, publicaba libros prohibidos de esos que no quería el franquismo saber. Sus dueños fueron varias veces ingresaron en prisión por luchar contra el franquismo y para su asombro, pues de nuevo hubo la dictadura, en este caso la dictadura de los terroristas, y les estropearon su negocio, les destruyeron su negocio, pero no sé, 20 o 30 años. O sea, era continuo, avisaron de los seguros, por supuesto, y muchas veces volvieron gracias a la gente que iban a comprar los libros quemados, iban a comprarlos para poder apoyarlos. En fin, eso es la violencia callejera, claro. Claro, puedes estar, a veces destruían, ponían esas bombas cuando era por la noche, pero a veces era por el día, y tú estabas ahí y se escapabas bien, y si no escapabas, pues una socialización del sufrimiento.
Como os decía, la amenaza era continua y si te podías aislar de las noticias de uno y otro atentado terrorista, lo cual es difícil para alguien que estuviera en el País Vasco, en Navarra, que era donde la mayoría de los atentados ocurrían, si te podías aislar de esas noticias, pues, por ejemplo, las fuerzas y cuerpos de seguridad tenían el recordatorio presente cada vez que tenían que asistir a un entierro. Cada vez que tenían que asistir, por ejemplo, esta es una foto del entierro del atentado de Rentería, en que murieron 4 policías nacionales en una emboscada y otro quedó herido. Al herido, un ciudadano del País Vasco lo recogió en su coche y se lo iba a llevar al hospital, pero los etarras persiguieron al coche, pararon y remataron al policía herido. Y bueno, pues imaginar, cada 2 por 3 nuestros policías, nuestros guardias civiles en tierra, a llevar los féretros y pues se te olvida que tú eres una persona amenazada, ¿no? De hecho, la situación de estrés, de tensión era tan grande que, por ejemplo, en este caso, por eso lo he puesto, al día siguiente, un policía nacional, compañero de amigos de algunos de estas víctimas, de estos policías asesinados, se pegó un tiro. Y se empezó a hablar, fue en los primeros casos, se empezó a hablar de síndrome de muerte. Es decir, el grado de tensión era enorme, ¿no? Pero, de nuevo, si se te olvidaba por algún motivo que estabas amenazado, luego estaba lo que encontraba la policía cuando detenían a grupos terroristas o grupos de apoyo a los terroristas, que eran informaciones, informes detallados de las personas, dónde vivían, el itinerario que hacían, quién era su familia, cuál era su trabajo, dónde trabajaban, en fin, todos los datos posibles y todos los datos para planificar atentados terroristas. Y bueno, pues la policía, la Guardia Civil, pues decía, oye, ¿qué has aparecido en las listas? Que tu nombre está en las listas, ¿no? Muchos de ellos, pues miembros del Ejército, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, pero políticos, por supuesto, y luego ya en los años, bueno, ya los hubo antes, pero en los años 90 mucho más, insisto, periodistas, profesores de universidad, fiscales, en fin, cualquiera, libreros, es decir, cualquier persona que pudiera oponerse, ¿no? Claro, cuando tú aparecías en esa lista y ofrecías los datos de toda tu familia y de los itinerarios que hacían, o por ejemplo, en este caso, en esta detención en marzo del 2006, con 22 acciones terroristas ya perfectamente planificadas para empezar a hacerse. Es decir, bueno, pues eso no es un estrés que te digan que estás en la lista y que por tanto a partir de ahora tienes que ponerte escolta. Pero claro, había escolta para los políticos, para algunas personas, pero no para los policías, sino los guardias civiles y tal. Y pero esos, de verdad, estaban ahí en el cuartel, pero luego tenían que volver a sus casas. Y claro, la casa era la casa cuartel, en la cual seguían atacando sus casas cuarteles, por lo cual, en fin, era terrible. O los policías tenían que volver a su casa con la familia. Y aparecía esa información. Eso es una situación de estrés y amenaza continuada. O, qué decir, se calcula que 10.000 empresarios recibieron cartas de extorsión pidiendo lo que de nuevo eufemísticamente se llama el impuesto revolucionario. Una extorsión, un chantaje, diciéndote, si no pagas ese dinero, voy a por ti o por tu familia. Y cuando tú recibes esa carta de alguien que ha matado tantas personas todos los años, no te la tomas a la ligera. Y si no te la recibes por carta, te llaman por teléfono. Claro, ahora todos tenemos móviles, pero antes había un teléfono en la casa que era como algo sagrado, a la cual todos iban, y que todos cogían. Y por tanto, imaginaros que de pronto la llamada la cogía pues un hijo, una hija, y te decían las barbaridades que te decían, porque tienes que pagar. Si tu padre no paga, se lo dices a tu padre. Bueno, 10.000 personas fueron amenazadas. No son una ni dos, fueron 10.000. Lo pudimos saber, parece ser, porque les ponían numeritos y para tener ellos una contabilidad, para saber a quién no había contestado y por tanto no había pagado, tenían que ir. Y claro, pues cuando las fuerzas del orden vieron esa numeración, pues se pudo calcular 10.000 personas. En 2002, en el País Vasco y en otras zonas de España, pues fundamentalmente el País Vasco y Navarra, había casi 1.000 personas con escolta.
viviendo todo el día con escolta, con uno de los escoltas, políticos, jueces, fiscales, etc. Más, por decir, todas las fuerzas del Cuerpo de Seguridad de Estado, que eran todos amenazados, pero que no tenían escolta y tenían que ir, como veréis, pues a veces con otra arma. El arma reglamentaria que dejaban, pero luego se compraban una segunda arma para protegerse. Y había que ir con esa segunda arma a todos los lados, porque no sabías cuándo podía ocurrir, ¿no? Y si se te olvidaba eso, esa amenaza, pues te lo recordaba todas las conductas de protección que tienes que hacer todos los días. ¿Qué diríamos los psicólogos si de pronto nos viene un paciente y nos dice que todas las mañanas se levanta, gira debajo del coche, a ver y revisa los bajos del coche, revisa todo el coche, o que cuando se monta, antes de que la familia se monte en el coche, se da una vuelta por el coche, varias vueltas y frena así un poco bruscamente y se ve que no pasa nada, así te recoge la familia? ¿O qué diríamos de una persona que además nos dice que cuando va andando por la calle va siempre mirando hacia atrás y si no, de cada 2 por 3 se para en algún escaparate para ver si alguien le persigue por detrás? Y que cuando entra, yo creo que alguien también lo comentó, me parece Roberto, nos habló de un caso de una persona que se sentó por la puerta detrás y lo pasó muy mal, tuvo un ataque de pánico, porque lo que les decían a los policías y a los guardias civiles, sientas en un bar, busca los puntos muertos donde pueden estar, que no puedas estar vigilando, siéntate en el sitio donde puedas ver todos los sitios, por supuesto nunca la entrada a la vista, y coger un sitio que esté protegido y tenga una visión de todo lo que pueda ocurrir por si entra alguien. Claro, si alguien viene así diciendo eso, está muy mal, debe tener un trastorno paranoide, yo qué sé, es decir, pero todos los días tienes que hacer eso, porque si no haces eso, mueres o muere tu familia. Y eso no es ninguna posibilidad. Muchas familias, muchos policías y guardias civiles murieron porque no importaba que el coche no fuera el coche oficial, era el coche particular con el cual llevaban a sus hijos. La bomba estaba ahí. Y si de pronto los niños, a pesar de que sus padres les decían no montes en el coche hasta que papá vaya a revisar ahora, montaban antes y explotaba la bomba, pues lo que aparecía luego, lo que aparecía la reivindicación de la banda terrorista era, es que claro, como llevan a sus hijos de escudos humanos, eso era la reivindicación. Fijaros el estrés que tiene que hacer todos los días estas cosas. Todos los días. Porque voy a decir, no es una amenaza intangible, es una realidad. Fijaros el estrés para los policías, los guardias civiles, pero también los políticos, los gobernadores civiles, los alcaldes, los diputados, los concejales, de decir, claro, cuando empiezan a poner bombas en tu casa, no solamente eres tú, es tu familia. Es tu mujer, tu esposo, tus hijos. Es decir, esa foto es de una casa cuartel de la Guardia Civil en un pueblo de Navarra, que no recuerdo ahora mismo el sitio. Eso es una bomba en la habitación, que esa habitación podía ser la habitación de los niños. De explodir. Quiero decir y tú estabas, y era como un asedio. Iban lanzando granadas, claro, es la casa donde está tu familia. O sea, tu estrés, más luego el estrés de saber que tu familia está en peligro y que tienes que decidir, sigo la Guardia Civil, sigo la Policía Nacional, sigo como político, sigo como profesor universitario, poniendo en peligro sigo publicando esos artículos, poniendo en peligro a toda mi familia, o lo dejo. Yo no sé, son decisiones muy complicadas, pero claro, dejar también todo, también eso cuesta mucho, ¿no? Y claro, pues eso es una fuente de estrés importante. Fijaros que lo que estoy tratando de deciros es que cuando uno piensa en los atentados del 11S, los atentados terroristas, por lo menos lo que conocemos, la historia del terrorismo, más terribles, con mayor número de víctimas mortales, en fin, con mayor número de heridos, de personas afectadas, los atentados terroristas más terribles. Pero todas esas personas que consiguieron sobrevivir, al día siguiente volvieron a su casa, o cuando salieron del hospital, volvieron a su casa y en su casa no tenían que estar mirando debajo del coche, no tenían que estar cuando entraban en un bar, no tenían que estar desconfiando de la gente, al contrario,
les aplaudían, les honraban como héroes, les hacían homenajes y, claro, terrible, sufrió un atentado. Pero ya el estrés que viene a continuación, sí, son estreses también, ¿eh? De pronto has perdido la audición, tienes una amputación por eso, tienes que vivir con eso, no puedes volver a trabajar, hay problemas de trabajo, la pareja, pero la vida de tu familia, por ejemplo, no es tan feliz. No, Estados Unidos no era un sitio en el cual no se pudiera pasear por la calle, o de pronto en tu casa te pudieran... Ese es el estrés, la amenaza continuada que tenían muchas personas en el País Vasco y Navarra. Voy a decir, sobre todo guardias civiles, policías nacionales, miembros del ejército, pero luego todo el mundo. Sobre todo aquellos que se significaban políticamente, dando clases, publicando libros, haciendo artículos. Un segundo elemento y tercer elemento son los que voy a extender un poco más, que tienen que ver con la violencia de persecución terrorista y con la victimización secundaria. ¿Qué es eso de la violencia de persecución terrorista? Yo creo que de esto se ha hablado poco. Se ha hablado mucho de los atentados y lo terribles que son los atentados, pero no se ha hablado mucho de lo que se conoce como violencia de persecución terrorista. La violencia de persecución terrorista es un concepto que habla de la violencia mantenida en el tiempo, no porque haya atentados, no porque te amenacen de muerte, sino a base de técnicas de hostigamiento, de amenaza, no porque te tiren un cóctel molotov y falle, sino de amenaza de decir, te vamos a matar. Y te lo ponemos en la pared y te llamamos para decirte. Lo cual puede decir, si alguno recibís un día un mensaje de ese tipo, uno puede decir, se puede asustar, uno puede decir, ¿quién será el salado como me ha mandado esto? Y pensar, no, que me va a matar, porque resulta que he puesto un Twitter un poco defendiendo no sé qué, defendiendo al Atlético de Madrid, y me dice uno, por ejemplo, y te dice uno de otro equipo, no voy a decir cuál, te voy a matar, por el sonero de mierda. Y tú dices, madre mía, voy a llamar a la policía, me pongan escoltas. Y dices, un salado. Aquí poniéndome tal, hombre, ya se recibe varios, a lo mejor ya te lo tomas, pero imaginaos uno. Pero es que no, es que cuando, por ejemplo, te ponen una pintada, ETA, mátalos, tú sabías que podías ser el siguiente. Ese tipo de amenaza, hostigamiento, de que tú pretendes crear una sensación de terror, que en el fondo es por eso que dice persecución terrorista, porque ese es el objetivo es que tengamos una sensación de terror. Eso ocurrió en el País Vasco y Navarra durante muchos años. Y esto ocurría porque de pronto aparecían pintadas como esos enfrente de tu casa. Abascal fascista, Abascal te vamos a matar ya. Ya. O sea, y puedo decir, cuando ves lo que ha ocurrido a tus vecinos, a tus compañeros, a las personas, lo que está ocurriendo, no te lo tomas a la ligera, ese tipo de amenazas. Y si se borraba, volvían a aparecer en otro sitio, o enfrente de tu trabajo, etc. O Góngora fascista, ETA, mátalo. Góngora era un alcalde de una población, un alcalde de UPN, Unión del Pueblo Navarro, y bueno, pues alcalde. Y de pronto, pues, Góngora, ETA, mátalo. Y Abascal me parece que había sido ese padre concejal. Sí, tampoco concejal de un sitio muy grande, concejal. Pues, y esto no solamente los dos, es que era la lista de gente que le aparecía eso enfrente de su casa, era enorme. Y claro, si además tú cuando vas por las calles ves ese tipo de pintadas, que lo que te van más o menos quieren decir es, este no es tu territorio, tú aquí fuera, como piensas diferente, fuera, vete. Da lo mismo que tengas 7 apellidos bajos, o no era 8 apellidos bajos, me da lo mismo. Claro, vuelvo a decir, imagínate que tú estás amenazado, que tú estás así y pasas por la calle viendo eso. Sí, la sensación de inseguridad, de decir que estás en un territorio inseguro totalmente, ¿no? Y esa pintada no se quitaba, ¿no?
cuidado el alcalde o concejal que quisiera quitar esa pintada, que aparecía rápidamente, como mátalo o atacar, te vamos a matar. Es decir, hay un estudio hecho por Martín Peña en el año 2013, preguntando y evaluando a personas amenazadas por esta. Fijaros, el 69% habían sido aisladas por aislamiento, que de pronto dejan de tener amigos, porque se decía, nadie te habla. Lo veremos más adelante porque eso también está dentro de la victimización secundaria. A veces distinguir un fenómeno de otro concepto es complicado, pero la idea es la misma, ¿no? Pero bueno, te aíslan, amenazas, pero amenazas cotidianas. Quiero decir, no solamente eso, que de pronto alguien pasaba a tu lado y decía, ojalá te murieras, a ver si ya os vais todos, te acurras, os morís todos. O se lo decían a su mujer, pocas viudas hay. Muchas más tenían que haber. A ver si os vais todos por los pelos a casa. De hecho te lo decían en la calle, cuando ibas a comprar, es decir, amenazas, desprecio, humillación, propia palabra sacurra, perro, que es una estrategia siempre de todos los movimientos totalitarios de despreciar y deshumanizar a la persona para que, bueno, claro, es un perro, puede matar. De hecho, yo creo que algunos dan ya mayor consideración por los animales que por las personas. Es así, es decir, era, en fin, y estigmatización, algo habrá hecho. Si la han matado, algo habrá hecho. Y por tanto, es que es un fascista. Es que, claro, si es de UCD, de UPN o de eso, son todos fascistas. Y son todos, a veces inventados. Hay en algunos de los vídeos documentales que hay sobre el fenómeno del terrorismo y sobre toda la violencia de persecución terrorista y sobre todo los atentados que hubo, recuerdo de un chico que era muy joven y que de pronto la excusa era que supuestamente era pues, trataba con drogas. En España en los años 80 hubo un problema muy importante de drogas y a veces los etarras querían lavar su imagen diciendo, no, es que estamos matando a los que están drogando a nuestros jóvenes. Ya le estaban implicados en drogas, ni nada, y le pusieron una bomba en el coche, le pusieron pierna, algo de drogas también, en fin, y nadie había encontrado, no estaba relacionado, ni nada. Pero era la excusa, pero tú ya además para los otros, la sociedad, era, no, te quitaron energías, y eso estaba con drogas. Y la policía no sabía nunca nada, la Guardia Civil nunca nada, y que personas estuvieran con el tema de drogas, ni siquiera que les tomaran. En fin, vivir en un lugar donde hay esa continua amenaza de atentados, con esa violencia de persecución, hizo que muchas personas dejaran el país. No sabemos muy bien cuál es el número. Los estudios estiman que entre 60.000 o 100.000 personas dejaron el país, con todo lo que eso acarrea. Y tuvieron que dejarlo muy a su pesar, pues con decisiones muy difíciles, porque por un lado quieres luchar, quieres quedarte ahí, tierra, la tierra de tus abuelos, y tal, pero por otro lado piensas en tu familia, en tus hijos. Imaginaros las decisiones difíciles que son esas, ¿no? De hecho, es un fenómeno que también nos ha hablado mucho de él, pero un fenómeno real que incluso el gobierno del País Vasco hizo un proyecto Retorno para tratar de recuperar, de que la gente volviera de los que se hayan ido. Claro, volver después de 20, 30 años, cuando ya más tú has hecho ya la vida en otro sitio, en fin, entre 60.000 y 200.000 personas. Se habla un poco de eso. Y cuando las personas dejan su hogar, lo que ha sido su hogar durante años, donde están sus abuelos, sus tíos, donde están, dejan muchas cosas. Este párrafo es de Jaramillo, que trabaja con personas de desplazados del terrorismo, el conflicto, la guerra, porque lo de Colombia es otra dimensión también. Ya ha habido 1,5 millones de desplazados, internos desplazados forzados. Hay guerrilleros, hay paramilitares, hay no sé cuántos, varios grupos terroristas, en fin.
tal. Pero hay montones de desplazados que claro dicen, cuando las personas o las familias se van obligadas a abandonar todo, no solo pierden propiedades y pertenencia, pierden lazos afectivos, relaciones construidas en su entorno, pierden forma particular de vivir, sus estilos de vida y prácticas cotidianas, el reconocimiento social, rompen tejidos social e institucional. Los seres humanos somos seres sociales y todo eso lo rompe el tener que desplazarte. Hay libros muy interesantes sobre eso, sobre lo que a veces se llama la diáspora vasca, pero en realidad el término diáspora es un término también, porque la diáspora se habla de todos, por ejemplo, todas las personas del País Vasco que emigraron por trabajo, están por todo el mundo, Argentina, México y tal, pero eso no es la diáspora, son desplazados por la fuerza. Están además contemplados como un delito por la Corte Internacional. Es decir, son desplazados internos. Y se ha hablado un poco de eso. Pero si ha habido gente que ha tenido que hacer eso, imaginaos el nivel de estrés y de amenaza. El tercer concepto que quería manejar para explicar eso, esas cifras tan altas, permitidme que vea la hora, es el de victimización secundaria. ¿A qué nos referimos con la victimización secundaria? Está la victimización primaria, es decir, los daños que te produce un delito, en este caso un atentado terrorista. Está la revictimización, que no es lo mismo que la victimización secundaria. La victimización es volver a sufrir un delito. En este caso, pues otro atentado terrorista, o incluso puede ser otro delito distinto. Eso sería la revictimización. Y por tanto, los daños que te provoca sufrir varios delitos sería la revictimización. Muchas víctimas del terrorismo sufrieron un atentado, luego algún familiar lo sufrió. Eso sería, por ejemplo, revictimización. Tenemos familias en las cuales personas han tenido revictimizaciones, en el cual perdieron a alguien, luego el atentado les fue a ellos, en fin, luego les tiraron granadas en la casa cuartel, es decir, uno y otros atentados. Hay familias que han quedado destrozadas, porque insisto, no solamente ha sido un atentado, sino han sido varios en toda la familia, etc. Pero luego está la victimización secundaria. La victimización secundaria tiene que ver con los daños que provoca la respuesta en general de la sociedad. Normalmente se habla de victimización secundaria para ver cuál es la respuesta de los policías, de los servicios policiales, de los servicios judiciales, de los servicios sociales, de los servicios sanitarios. Y es verdad que en ese sentido, pues pasar por un juicio y por toda la investigación policial, pues puede provocar una revictimización. Porque, bueno, hay que repetir declaraciones, exploraciones. Ayer también el profesor Navarro nos explicaba lo difícil que era la exposición a arreglar, hacerla. Imagínate que te lo piden eso, pero no en un contexto terapéutico, sabiendo que hay ahí un psicólogo, una psicóloga que te va a apoyar y que te va a meter, sino unos policías que no son psicólogos, que no tienen idea de psicología, que nadie les ha hablado de todo esto. O sea, si no sabíamos los psicólogos que era el estrés traumático de los años 80, ¿quién lo iba a saber? Un policía que estaba tomando declaración. Es decir, y tienes que hacer repetir declaraciones, exploraciones médicas, etc. O, como hemos oído también, los procesos judiciales que se canalizaban, que llamaban y terminaban mucho más tarde, hasta que veías un poco de justicia si la veías, pues en ese caso ya, en fin, y no había información, que también lo que la UED se queja, de que la información a veces sobre los procesos judiciales llega a la víctima porque de pronto aparece en la prensa, en fin, policías interesados en los hechos, en los trámites, pero sin atender a la víctima porque no están formados. Ahora llevamos muchos años tratando de formar a la policía en la violencia de género, para que cuando cualquier mujer acude, le trate con un trato humano, con un trato que considere pues, lo que ha sufrido esta persona. Nadie ha dado un curso de sensibilización y de cómo tratar a la víctima del terrorismo a la policía, que lo sepa. Es decir, pues digo, a lo mejor recientemente, pero ahora que hay ciertas iniciativas de la OBT, ciertas iniciativas de los años 70, 80, nada, o sea, 90, nada. Pruebas periciales que cuestionan la credibilidad, a veces, cuando la policía investiga, pues a veces no tiene por qué creer todo lo que dicen las víctimas, ¿no? Pero claro, son las víctimas de buena, porque tú sabes qué te ha pasado. ¿Estaba usted realmente allí cuando ocurrió el atentado? Es un problema que a veces, yo creo que también en Barcelona, en los atentados de Barcelona ocurrió. Es decir, ¿qué víctimas estaban realmente en la Rambla cuando ocurrió el atentado, cuando pasó la furgoneta atropellando a la gente? Y si usted estaba, puede demostrar que estaba en Barcelona. Imagínate que cuando ocurrió el atentado, te están diciendo que
cómo te sienta, ¿no? Bueno, en los juicios orales, pues bueno, se revela el atentado en público, se plantean a veces preguntas sin delicadeza, sobre todo por los abogados de la defensa de los terroristas, pero incluso el lenguaje judicial y la forma que se lleva los juicios es muy fría. Y bueno, pues ahí además, lo han comentado también aquí Miguel Folguera y La Paz, pues de pronto llegas al juicio y están un montón de gente que apoyando a los presos, vitoreándolos, los propios presos de Tarras que vienen a los juicios, vienen alardeando de sus cosas, pasando, amenazando a los jueces y a la gente ahí. Es decir, no quería poner algunos vídeos que tenemos de alguno amenazando a los jueces y diciendo, a ti te voy a matar, y a nosotros también. Es decir, y claro, imagínate que es víctima, de pronto ves ahí, o sea, todo eso viene con la victimización secundaria. Los jueces que a veces, pues, bueno, cuando no hay pruebas, en caso de duda, pues a favor del preso, es un principio de la legislación, pero para una víctima es terrible. Es que, ya, es que no hay pruebas. Y al final tenemos, pero tú sabes que fue él, pero, claro, pues a veces las decisiones judiciales no se entienden muy bien. Claro, no se entienden muy bien a veces las decisiones judiciales, pero imaginaros si eres víctima de un atentado y, en fin. Bueno, y a veces incluso cuando tú tratas de afear a los terroristas o a los que acompañan, el juez a veces te echa por crear escándalo, tal, que dices, por Dios, o sea, me está a mí amenazando no voy a decirle yo que es un hijo de... ¿Qué me estás contando? En fin, son situaciones muy difíciles, ¿no? Pero vuelvo a decir, aunque normalmente a las investigaciones secundarias se habla mucho de eso, es algo más general, tiene que ver con la respuesta de la sociedad en general y del entorno social de la propia víctima. Tiene que ver, bueno, tengo varios testimonios, pero voy a pasar rápido porque vamos mal de tiempo, ¿no? Este testimonio, bueno, lo que se queja esta víctima, pues eso, que cuando ocurrió el atentado no había nada. No había dudas de nada, nadie, te van los políticos, te dicen lo siento, se van y se acabó y no había nada, ¿no? Eso, la respuesta de la sociedad, en este caso de las instituciones, eso puede provocar, obviamente, daños psicológicos que llamamos victimización secundaria. ¿Cuál es la respuesta de los medios de comunicación? No voy a entrar en ellos, ya habló Leire, la jefa de prensa de la UDT sobre eso, pero no solamente por imágenes explícitas, sino porque a veces los medios filtraban información confidencial, íntima de la persona. Había luego medios proletarras que, como os decía antes, justificaban, claro, que como llevan a sus hijos como escudos humanos, pues es la culpa de ellos, que no los llevaran al colegio. En fin, bueno, ese tipo. Pero hay más. Los vecinos, los ciudadanos evitan a las víctimas. Algunos los evitaban porque, en el fondo, tenían miedo. A ver si de ahí y me van... No vayas a jugar a casa de esto porque es el hijo de este alcalde, está amenazado. Bueno, no les decían eso a los hijos, no les daban una explicación, pero en el fondo les decían, no vayas a jugar a su casa. Ya le verás en el colegio. Bueno, ahora, hasta luego, bueno, ya nos vemos. Es decir, tenían miedo. O tenías miedo de que te pensaran que tenías la misma ideología política que la persona que era tu amigo antes y con la cual estabas. Es decir, había un aislamiento. Incluso las propias víctimas decían, yo también he dejado de ver gente porque no quería que ellos fueran también las víctimas, ¿no? Y se iban aislando, ¿no? Y había un aislamiento general de las amistades que antes uno tenía. Jefes y compañeros de trabajo que cuestionaban y que criticaban las ganancias secundarias. Claro, tú como eras víctima del terrorismo, ahora tienes no sé qué, claro, ahora tuviste una herida, estás ahí en casa sin venir a trabajar, ¿no? Es decir, la Guardia Civil, la Policía Nacional, también los del Ejército en esos años eran muy duros y a veces el trato era un poco cruel, ¿no? Es decir, por ejemplo, este es un testimonio de un guardia civil diciendo que a José Orlando decía, no, tú eres un cobarde, hace un atentado, vamos, si has salido ileso, vamos, a trabajar ya. Es decir, si no, eres un cobarde, no puedes estar aquí en la Benemérita, no puedes estar aquí en el pueblo. Es
decir, se decía así, se decía con toda la crudeza y había un trato por parte de los jefes, por parte de los compañeros a veces terrible, ¿no? Pero también es la indiferencia de la población en general. La indiferencia, Maite, yo lo que nos contaba, pues, y hay varios testimonios, tenía alguno también de eso, de niños, niñas que iban al colegio y nadie les daba el pésame. El director, la directora del colegio no iba a darle el pésame, los profesores, los tutores que estaban con él no iban a darles el pésame, a decirles algo, a darles un abrazo, nada. Y de pronto desaparecían los amigos, las amigas, nadie iba a decirlo nada, ¿no? Bueno, tenía, ya digo, unos testimonios, y además los etarras vivían contigo. Tú sabías que eran estos los que habían matado a tu familia, al padre. Es más, a lo mejor se hacían hijos predilectos. De esto, este es el testimonio de 4 hijos de un comerciante que fue en su momento alcalde y que bueno, lo asesinaron y que algunos de los del comando terrorista eran del mismo pueblo de la víctima, pueblo también pequeño, y que fue nombrado hijo predilecto, pero decía uno de los hijos, el segundo asesino de nuestro padre estuvo 3 meses, dice, atención, de orientador psicológico de la escuela de mi hijo. De orientador, o sea, tú de pronto le contratas de orientador en la escuela de mi hijo. Eso es lo que han tenido que vivir muchas víctimas del terrorismo, encontrándose con, sabiendo que eran esos, porque sabían, o ya cuando directamente los habían condenado, salían de prisión y los tenías de nuevo allí en las puertas de tu casa, ¿no? Quizás uno de los casos más terribles, y le he puesto aquí, es el de Ramón Barrieto. La historia de Ramón Barrieto, que podéis encontrar en este libro escrito por su hermano, pues es terrible. Ramón Barrieto era un propietario de una tienda de muebles, que había sido concejal de luego de un pueblo pequeño de Azcoitia, bueno, que era militante del UCD, Unión de Centro Democrático, no suena un partido peligroso, ¿no? Pues un partido, el partido que gobernó la democracia nada más empezar la democracia, el partido de Adolfo Suárez, es decir, bueno, casado con Pilar Elías, con 2 hijos. Bueno, pues a Ramón Barrieto, cuando era más joven, observó que paseando por su pueblo, de pronto una mujer iba con 2 hijos, uno en el brazo y otro de la mano, y de pronto al niño se le escapó una pelota, le escapó algo, y salió el niño corriendo y tenía el camión. Entonces la madre se lanzó a por el niño para salvarle, pero también Ramón Barrieto. Ramón consiguió salvar a uno de los niños, la madre y el otro niño murieron atropellados. Bueno, pues ese niño que Ramón salvó era uno de los que le mató. Ese niño fue uno de los que le mató. Pero si pensáis que todavía puede ser, es decir, esto ya es para hacer una película de esas que cuando lo digo dicen, se han pasado. Este momento, anda que me han dado aquí, no sé, para hacernos llorar, pero se le han dado aquí vueltas. Su mujer, Pilar Elías, luego ella fue concejala del PP en la misma ciudad, una vez que habían matado a su marido. Por supuesto tenía que ir con escolta, cada vez que iba al pleno le decían de todo, a pesar de que habían matado a su marido, que era, se puede decir, simplemente propietario de una tienda de muebles. Propietario de una tienda de muebles. Bueno, pues de pronto llega un día a su casa y ve que el asesino de su marido ha salido de prisión después de solamente 12 años, porque aunque le dieron más por todos los beneficios penitenciarios que había ante la legislación a los 12 años, y que de pronto había caído 12, bueno, no sé cuántos años, hizo solamente 12, pero eran 28 años, o no sé cuántos años, bueno, lo que fuera, y tenía que pagar 10 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, como se dice, de indemnización. Y de pronto ve, bueno, no recibe nunca ningún dinero, Pilar Elías, se declaró insolvente, pero ve, cuando vuelve a su casa, que hay una tienda, una cristalería, yo creo. Una cristalería debajo. Debajo justo. Bueno, la cristalería debajo justo la regentaba el etarra que había matado a su marido, al cual su marido había salvado la vida. Bueno, imaginaros tener que ir todos los días a subir a tu casa y verle ahí. Todos los días subir a tu casa y ver ahí al que ha matado a tu marido.
Bueno, por supuesto, lo denunció, en primer lugar, porque no quería ser, que tiene una orden de alejamiento, que no pisar ese pueblo, que, en fin, no tendría que marcharse ella, tenía que marcharse es obviamente el asesino. Bueno, en primer lugar, nunca recibió una indemnización porque la etarra pasó la cristalería a su mujer para que no pudiera hacer el pago y tal, y bueno, pues le costó mucho. Yo no sé si al final consiguió una orden de alejamiento. No, es que en las víctimas del terrorismo, por desgracia, no existe orden de alejamiento, que me parece una cosa increíble. Con lo cual, todos cuando vuelven a los pueblos donde normalmente... Pero ya creo que sí la pidió, ¿no? ¿O no? Ella la pidió, pero no la consiguieron. De hecho, yo hace unos años me encontré con ella todavía y me dijo que seguía la cristalería debajo de su casa. Y que además la mujer cada vez que salía y eso le decía algo. Ya llevo un tiempo que ya dejo de decirle nada, porque a esta le da igual, pero por ejemplo sus hijos, que ya están casados y viven fuera, no quieren volver a casa de su madre pues, a comer con ella, lo que sea, tienen que quedar en otro lado, pues no pasa adelante. Bueno, pues esa es verdad que es un caso muy extremo, pero con poquitas diferencias, en el sentido de encontrarte con el asesino, de que trabaje en un sitio al lado de su, que sea el orientador de sus hijos. Todo eso ocurría en el País Vasco. Eso es victimización secundaria, obviamente. Pero es que además, por decir, había un cierto abandono social, un abandono social importante. Fijaros, el 76% de los asesinatos de ETA durante la transición democrática y el 82% no generaron movilización social. Solamente unos pocos, algunos agrupados en un movimiento que se llamó Gesto de la Paz, empezaba a salir cada vez que había un atentado en una manifestación silenciosa, simplemente con un cartel que ponía queremos paz, nada más, no gritaban nada. Y fijaros, esta foto no sé si se ve muy bien, pero la voy a traer. Estos son los de Gesto de la Paz, estos que veis, 2, 4, 6, 8, 10, estos que veis aquí. Estos son los gestos de la paz. O sea, de paz, veis, tampoco tienen una edad, ya, es decir, que no son jóvenes, que ahí tenemos que estar, decía Mari Paz, que yo que nosotros tenemos una deuda que pagar a todas las víctimas del terrorismo porque teníamos que haber estado ahí. En esa época nosotros éramos jóvenes, teníamos que estar ahí. Y todos los que están, está la policía, China, y los que están detrás son los movimientos proletarios, gritándoles a ellos asesinos, fascistas, gritándoles de todo. Y con las fotografías de los ETA. Y con las fotografías de los ETA, y por supuesto muchos más. Ya veis todo lo que hay. Y en cambio, bueno, cada vez que había un atentado fuera de cualquier tipo, ellos salían a hacer esa manifestación. Al principio eran muy pocos, normalmente de verdad, cada vez fueron un poquito más, pero tardó mucho. El 76% de los asesinatos no hubo ninguna manifestación. Y en cambio, cada vez que un asesino, cada vez que un terrorista moría, porque le explotaba su propia bomba que estaba creando, porque en un enfrentamiento con la policía, con la Guardia Civil moría, manifestaciones. El 100% de las muertes, estos son muertes, no son asesinatos, las muertes de los miembros de ETA, pues fueron respondidos con huelgas. Había un sindicato afín al mundo terrorista, huelgas en las fábricas, que claro, tú no eras afín, pero el del sindicato te decía que tenías que hacer en huelga, a ver quién tiene narices de ir al trabajo. Te cuesta a veces ir al trabajo cuando hay una manifestación, hay piquetes, porque a veces los piquetes son un poco violentos, hay que decir, pero estos mataban. Y uno podría decir, bueno, pero eso es lo que ocurría antes, ya lo han dicho también aquí, sigue ocurriendo, la victimización secundaria. Sigue ocurriendo homenajes. En 2016, Andoni Gaviola, miembro del Comando Madrid de ETA, del cual por lo menos se sabe que estuvo en el secuestro de Revilla, uno de los secuestros más largos de la historia de España, yo creo que fueron 8 meses, pero el Comando Madrid fue un comando muy sanguinario. Había varios comandos en Madrid, pero todos hicieron atentados muy terribles aquí en Madrid, ¿no? Y bueno, pues nada, un recibimiento, incluso el ayuntamiento entraron y se sentaron ahí donde el señor del alcalde, los concejales, 2016. Imagínate que tú vives en Lequeitio y ves eso, y has perdido tu
tu padre, a tus hijos, a un familiar, y ves eso. Pero te vuelvo a decir, esto 2019, a Xavier Ugarte. Xavier Ugarte es el miembro del comando de ETA que secuestró a Ortega Lara. Ortega Lara fue el mayor secuestro que ha habido en España, 580 días, una burrada. De hecho, cuando lo rescató la Guardia Civil y la policía, lógicamente salvaron la vida, porque le habían dejado ahí a morir. La habían dejado ahí sin comida ni nada, la habían abandonado en un zulo, y bueno, por fortuna le rescataron las fuerzas del orden, porque si no hubieran muerto, porque ya la habían dejado, porque después de 500 y pico días intentando presionar a los gobiernos para, no sé qué presión sería. Para que acercaran a los presos. Para acercar a los presos, y bueno, pues el gobierno se negó, pues ya le dijeron, pues nada, ya 580 días se muera de hambre y tal. El estado de Ortega Lara, no quiero traer fotos de ese tipo, el estado de cuando salió, yo creo que todos hemos visto imágenes de esa persona, era terrible, ¿no? Bueno, pues nada, recibimiento en Oñate. Imagínate que vives en Oñate y es desvelo. Afortunadamente, lo dijo yo creo que Arancha o bueno, alguien del equipo que empezó a crear cada vez una movilización cuando asesinaron a Francisco Tomás de Valiente de la Universidad Autónoma, expresidente del Tribunal Constitucional y catedrático, asesinaron en su despacho. Empezó más movilización y de hecho el símbolo de las manos blancas es un símbolo reconocido a nivel internacional, de símbolo de paz y de lucha contra la violencia terrorista y todo tipo de violencia. Fue por este tipo de manifestaciones y bueno, pues cuando, sabéis, también lo han contado, ¿no? Cuando secuestraron a Miguel Ángel Blanco y hicieron esa especie de ultimátum y luego, a pesar de todo, la gente pidiendo, todos los líderes internacionales del mundo pidiendo a ETA que no asesinara a Miguel Ángel Blanco, a pesar que los líderes de IRA, del grupo terrorista IRA, que siempre ha estado muy en unión con ETA, también lo pidió, pues le asesinaron después de cumplir las 48 horas, no sé qué cuánto tiempo, a pesar de todas las manifestaciones que ha habido en España, todo el mundo pidiendo que dejaran a Miguel Ángel Blanco, y bueno, pues más de 1,5 millones de personas se manifestaron después del asesinato y eso ya cambió. Pero claro, estamos hablando del año 97, o si queréis, del año 96. Los atentados terroristas empezaron en el 68, pero sobre todo a partir de los años 70 empezaron a haber muchos atentados. ¿Cuánto tiempo solo las víctimas han estado? Eso es victimización secundaria, porque tú no ves el apoyo. Tú no ves el apoyo, lo que ves es el apoyo al cambio. Y por supuesto, ya la cosa cambió totalmente con el 11M. Los 11 millones de personas que se manifestaron en España contra los atentados. En Madrid fueron millones, 2,3 millones en Madrid, que fue una burrada. Es decir, ahí estábamos muchos con nuestros paraguas, ese día lluvioso que parecía que indicaba que estábamos todos llorando por las víctimas. La cosa cambió. Bueno. Ya iría acabando, está muy bien, todo parece muy lógico, pero existen datos sobre eso, existen datos de que ese tipo de respuestas pueden hacer daño a las víctimas. Nosotros tenemos algunos datos que indican que eso, aparte de lógico, es real. Este es un estudio que hicimos con 768 víctimas del terrorismo, en el cual tratamos de ver qué factores estaban relacionados con la sintomatología de estrés postraumático, una media de 22 años después. Y fijaros, hay datos muy curiosos. Por supuesto, cuantas más lesiones físicas, bueno, esto es una ecuación de regresión, lo importante es estos valores de aquí, que si son positivos indica, en este caso, que si tienen lesiones físicas, más síntomas de estrés postraumático. Como ocurre en los trastornos emocionales, no todo tipo de trastornos mentales, hay trastornos mentales en los cuales son más prevalentes en los varones, como por ejemplo los trastornos psicóticos, los trastornos por consumo de sustancias, pero los trastornos emocionales, ansiedad, depresión, estrés postraumático suelen ser más prevalentes en las mujeres, menos prevalentes en la gente de más edad. Esto es importante porque parece que esa idea de que las personas mayores están peor, no, las personas mayores están mejor que los más jóvenes. Y esto también ocurre aquí, pero fijaros, las lesiones físicas son importantes. Cuanto más alto es este valor, más importante es el factor. Fijaros el factor más importante, el apoyo social. Y cuanto más apoyo social, menos síntomas de estrés postraumático. ¿Y qué otro factor importante? El malestar por los procesos legales. Aquí, en cambio, es positivo. Cuanto más malestar en los procesos legales,
más síntomas de estrés postraumático. Y último factor, que el atentado fuera en el País Vasco. Si el atentado era en el País Vasco, mayor probabilidad de síntomas de estrés postraumático. Por tanto, estos datos indican que posiblemente el malestar generado por procesos legales, eso es la victimización secundaria, y por tanto, por decir, ese daño real, tenemos por lo menos ese dato que lo confirma, que la situación del País Vasco, esa violencia de persecución, de victimización, implica mayores síntomas de estrés postraumático y que en cambio el apoyo social es un factor protector importante. Voy a acabar con el síndrome del norte rápidamente. Bueno, ¿qué es el síndrome del norte? Simplemente es un concepto que se empezó a utilizar para entender los trastornos mentales que tenían los guardias civiles, policías nacionales, miembros del ejército, que fueron sus primeros objetivos de ETA, y que eran trastornos de estrés postraumático, lo que llamamos ahora estrés postraumático, que en la época, por decir, no sabíamos qué era. Trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, suicidio, problemas de alcohol, es decir, todo. Bueno, fue un concepto que empezaron a acuñar algunos psicólogos, algunos psiquiatras en los años 80 para entender eso. Implica ese concepto que un factor importante y que tiene una relación causa-efecto es la situación en la que estás haciendo tu trabajo allí en el País Vasco. Esa situación, os he dicho, de violencia, de persecución, de hostigamiento, de victimización secundaria, de estrés continuado, de estar mirando todo el día los bajos, de sentirse... Toda esa situación pensaban esos psicólogos psiquiatras que era responsable el estar sirviendo como policía, como guardia civil, como miembro del ejército en el País Vasco Navarro. Y pues se llama síndrome del norte. Es un concepto que nunca ha reconocido el gobierno. Pues claro, para el gobierno hubiera sido reconocer que ETA está triunfando. Es decir, la gente que nos protege está mal, por culpa de ETA. Están triunfando, entonces, ETA. Es más, también se podría dar un montón de ayudas, porque si no, ¿qué pasa? Que los tienes ahí sin proteger. Están sufriendo todo esto por culpa del trabajo que están haciendo y no los proteges. No está reconocido por la comunidad científica, ha estado siempre en disputa. Se ha utilizado para reclamar legalmente que esos trastornos fueron considerados una que se llama enfermedad profesional en lugar de una enfermedad común, y por tanto no tienen derecho a una mayor indemnización, porque en el fondo tú tienes ese trastorno por el trabajo que estás haciendo y las condiciones en las que estás haciendo, no porque has tenido esa enfermedad. Es decir, todo el mundo puede tener un trastorno mental, puede ocurrir a cualquier persona, pero lo que queremos decir con el síndrome del norte es que una de las causas importantes es estar trabajando en esas condiciones, ¿no? En algunas sentencias judiciales se ha reconocido, en otras no. Y bueno, ¿por qué la comunidad científica no lo ha aceptado? Es en primer lugar porque no lo ha estudiado. No hay estudios. Y hay dos estudios de un psiquiatra que parecen demostrar que las personas que habían los guardias civiles, eran un estudio con guardias civiles, los guardias civiles que habían estado en el País Vasco no parecen tener más trastornos que los guardias civiles que estaban en otras comunidades autónomas. Lo que pasa es que estos dos estudios tienen un error metodológico enorme, porque estos estudios están basados en los guardias civiles que mandaban al hospital, al servicio de psiquiatría del Hospital Militar de Burgos para ser evaluados. Entonces, claro, todos los que mandaban al hospital estaban mal, daban lo mismo de donde sea. La pregunta es, ¿hay más que están mal en el País Vasco que nosotros? No, entre los que ya están allí. Los que están allí están todos mal. Se han venido aquí al servicio de psiquiatría que están todos mal. Entonces, claro, los que están todos mal no ven diferencias entre unos y otros. Pero hay más de los que vienen. Cuando la profesora García Guerrero Correa ha analizado los propios datos de Rocañín, hemos encontrado que hay más prevalencia, la prevalencia es mayor, la incidencia de trastornos es mayor, en este caso es incidencia, de trastornos es mayor entre los guardias civiles en el País Vasco que en otras regiones. Por ejemplo, en el estudio 99 había un 2,2% de incidencia de trastornos mentales en los guardias civiles que estaban en el País Vasco y Navarra, frente al 0,6% de otras regiones. Por tanto, estaban peor. Claro que estaban peor. Por tanto, sí que existe el síndrome del norte. Sí que existe. Es un concepto que lo que pretendemos decir es que la causa necesaria y principal de esos trastornos es haber servido en el País Vasco, en Navarra, en esas condiciones de violencia, de persecución, de victimización secundaria, de amenaza continuada, de atentados continuados, etcétera, etcétera. Todo eso que se contaba. Causa, vuelvo a decir, necesaria y principal, no suficiente, porque es verdad que no todos los guardias civiles
final desarrollaban trastornos, pero causa principal. En el fondo es lo mismo que el constructo de TED. El constructo de trastorno de estrés postraumático lo que quiere indicar es que la causa necesaria y principal es un acontecimiento traumático, no la única, no suficiente, pero la causa necesaria y principal. Y esto es lo que indicaba. Lo que pasa es que es verdad que el concepto de síndrome del norte, por un lado existe, pero por otro lado es un concepto malo. ¿Por qué? Porque abarca muchos trastornos, abarcaba todos. En cambio, el TEP, que es el concepto que triunfó, pues abarca un conjunto de síntomas nada más. De hecho, síndromes de este tipo se han propuesto siempre. Ha habido síndrome de los combatientes de Vietnam. El síndrome se llamaba en su día el síndrome de la mujer apaleada, cuando se empezaba a hablar de los daños psicológicos de la violencia de género. El síndrome de la Segunda Guerra Mundial, el síndrome de la Primera Guerra Mundial, porque se decía que eran trastornos vinculados a haber sufrido la guerra, haber estado en la guerra. Es la causa necesaria y principal, no la única. Porque en el fondo es verdad, los trastornos hay causas externas y causas internas. Hay causas que tienen que ver con el ambiente, con lo que tú vives, con las experiencias, y causas que tienen que ver con tu personalidad, con cómo piensas, cómo regular las emociones. Lo que pasa es que en algunos trastornos pensamos que la causa externa es más importante. No la única, pero la más importante. Y por eso en el trastorno de estrés postraumático decimos, primer criterio, haber sufrido un acontecimiento traumático. Bueno, en definitiva, termino. ¿Qué lecciones hemos aprendido? En primer lugar, que los atentados pueden tener un impacto psicopatológico diferente en función de las circunstancias en que se ha producido el atentado y pueden variar mucho. Las circunstancias en que sufrieron no solamente los guardias civiles, la Policía Nacional, el miembro del Ejército, sino todas las personas amenazadas, cuando además hubo eso de la socialización del sufrimiento, políticos, concejales, periodistas, profesores de universidad, fiscales, abogados, etc. Todas esas personas que fueron amenazadas, coaccionadas, pues vivieron una situación que es distinta de otros atentados. Es verdad, como víctimas todas son iguales, pero todas tienen también sus características que es importante tener en cuenta, ¿no? Y por supuesto también depende de la atención psicológica que hayan podido recibir durante todos esos años. Segundo, que la violencia de persecución terrorista, la victimización secundaria y el aislamiento social provocada por esa victimización pueden explicar la situación psicológica de muchas víctimas de estas que hemos evaluado tantos años después. Y tercero importante, el apoyo social es importante. Recordar que era el factor más importante. Por eso hay que fomentar el apoyo social, tanto a nivel micro, la familia, las redes de amigos, etcétera, como a nivel macro, las manifestaciones, los actos de reconocimiento. Hay gente que dice, ya nos hemos manifestado mucho por la víctima, ya, qué pesadez. De verdad no sabéis lo balsámico que es, lo bueno que es para la víctima. Y la prueba es esa. Mayor apoyo social después del atentado, menos síntomas de estrés postraumático. Más importante que las lesiones físicas. Más importante que si has sufrido o no has sufrido lesiones físicas y tienes secuelas físicas. Y cuarto, la victimización secundaria afecta a todas las víctimas del terrorismo, a todas. Algunas más, como hemos visto, las de País Vasco y Navarra en aquellos años, pero a todas, víctimas del terrorismo. Y por tanto hay que hacer algo para poder prevenirlo. Se están haciendo cosas, de hecho, por ejemplo, la OBT tenía un decálogo que nos habló la jefa de prensa de la OBT Leire, ese decálogo para evitar los medios de comunicación. También la OBT ha publicado ese decálogo, esa guía de buenas prácticas para la asistencia jurídica, para que también esa asistencia jurídica no haya victimización secundaria. También, muy recientemente, se publicó esta guía para una atención de calidad al crimen del terrorismo por el Ministerio del Interior en colaboración con el Consejo General de la Psicología, pero hay que hacer más. Hay que hacer más, hay que campañas dirigidas a formar a los profesionales, porque una cosa es darles una guía, en primer lugar que se la lean, y segundo que la pongan en marcha, y sepan poner en marcha. Pues a lo mejor hay que formarlos mejor, hay que hacer campañas de sensibilización, educación, aquí también se ha hablado, tenemos que, se han hecho, ¿no? Me parece, las unidades didácticas, pero pocos colegios las utilizan, pocos institutos las utilizan, tenemos que sensibilizar, tenemos que la gente tiene que conocer la historia, en fin, es que nadie se acuerda. Los jóvenes, no yo de vosotros, los jóvenes más jóvenes, pero también algunos de vosotros no saben quién es Miguel Ángel Blanco, no saben, pero a veces ni siquiera las personas, pero no saben todo lo que sufrieron todas estas personas, toda esta historia terrible. Es decir, si vais, por ejemplo, al Centro Memorial de la Víctima del Terrorismo, veréis, por ejemplo, una reproducción del furo donde estuvo Ortega Lara.
veréis lo que es vivir 580 días en eso, 580 días pensando que te van a matar. Pensadlo, ¿eh? Tienes que vivir en eso, puro, nada, ¿eh? Es una especie Es de allí donde la vuelta. es una cosa así, o sea, no puedes andar dos y ya tienes que volver. 560 días ahí oscuras con una luz artificial y pensando que cada día te pueden matar. Y luego ya te van a matar, te dejan ahí que ya, ¿eh? Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias. Preguntas, comentarios. Bueno, yo quería darte las gracias, porque vamos, lo has expuesto magistralmente. Has expuesto magistralmente todo lo que vivimos. O sea, yo al final he pasado un mal rato recordando y volviendo a aquella época y bueno, yo creo que eso es bueno que lo sepan, sobre todo quien va a ayudarnos después, ¿no? Que lo tiene que saber. Así que yo te doy las gracias porque lo has expuesto magistralmente. Muchas gracias. De hecho, ya os digo, nosotros en una de las cosas que tratamos de decir a todos los miembros de nuestro equipo es, en primer lugar, decirles que se lean, vean vídeos. Hay un libro que se llama Vidas Rotas, que cuenta cada uno de los atentados de ETA hasta el año 2011, me parece que es cuando se publicó el libro, que lo lean antes de ver a cualquier víctima, que se informen bien. Pero además esto yo creo que es aplicable a cualquier víctima de cualquier tipo de violencia, es decir, que está trabajando con víctimas de violencia de género, víctimas, refugiados, etc. Tenéis que conocer bien las historias de la gente, tenéis que conocer bien las circunstancias, porque como veis, son tan distintas. Las vidas son tan distintas, hay que tener tanto cuidado, como nos decía el profesor Roberto Navarro, hay que tener cuidado. También hay que ser tolerante con los fallos de uno, ¿eh? Nos podemos equivocar, no somos perfectos, pero por lo menos si nos equivocamos que no sea porque no hayamos hecho un trabajo previo. Es decir, uno lee, se trata de informar, se forma, lee todo y luego pues metemos la pata. No somos infalibles y también tenemos que ser tolerantes, eso que a veces tratamos de que los pacientes sean tolerantes con sus fallos, con nosotros mismos. Pero hay que conocer toda esta historia. Si trabajas con víctimas de atentados terroristas y con otras víctimas, lo mismo. Eso es aplicable a todas. Bueno, en general, a toda la acción psicológica, con cualquier paciente, pero a las víctimas mucho más, como veis, se nos escapan incluso de nuestros estereotipos. Pensamos que los atentados son de una manera y son a veces terribles. ¿Más preguntas? Yo quería hacer un breve comentario, después de, por supuesto, agradecer la magnífica presentación, que yo quería poner un ejemplo para ver el efecto tan potente, ¿no?, a nivel psicológico que tiene tanto evidentemente el apoyo social como el rechazo social y por supuesto el hostigamiento, que yo tuve la oportunidad de atender a algunos compañeros antidisturbios que estuvieron en Cataluña después del proceso, ¿no?, y la declaración unilateral de independencia. Y a pesar de ser una diferencia brutal con respecto a lo que se vivió en el País Vasco en los años duros, pero me comentaba uno de los compañeros que yo hablé con él de antidisturbios, que siendo la presión que vivieron ellos allí esa semana de permanente rechazo, de insulto, de desprecio, que me comentaba que era desde niños de 5 o 6 años que los padres eran los que lo incitaban, hasta personas mayores de 70 80 años, personas con discapacidad, es decir, un rechazo absoluto permanente de toda la población. Y me comentara que tenía compañeros suyos, dice, mira, Javier, hombres como Trinquete, con 20-30 años en los antidisturbios de 1,90 m a 2 metros, llorando como niños pequeños, de llevar allí 2 semanas y viviendo ese rechazo desde que se levantaban hasta que se acostaban, los friques que tienen que hacer de muchas horas, y vivir ese desprecio absoluto y permanente, cómo pasaba, ¿no? Y siendo esto absolutamente incomparable con lo que se vivió en el País Vasco, porque luego lo que vivieron las víctimas ahí en esos años del País Vasco del terrorismo, pues debió de ser absolutamente brutal. Sí, la verdad que es lo que decimos, no nos podemos poner en el lugar, es que es dificilísimo, pero sí es verdad que uno puede, tenéis experiencias más cercanas de lo duro que es escuchar. Es que imaginaros que, vuelvo a decir, tú estás en tu tierra, la tierra de tus abuelos, la tierra de eso, y te viene alguien y te escupe, no nada, y te llama de todo, asesino, chacurra y tal, a la cara, y te lo dice, y
Es que eso es muy duro, ¿eh? Es decir, pensar todas las veces, y esto ya sé que es un ejemplo un poco, pensar todas las veces que porque habéis recibido un Twitter, un mensaje, diciendo a alguien algo sobre vosotros, os ha sentado mal. Multiplicarlo eso por miles de millones de veces porque te están diciendo te voy a matar. Y es creíble. Es totalmente creíble. Y encima te voy a matar porque te odio, porque tú tienes tal, y todo eso todos los días. Es como si tú recibieras ese mensaje todos los días. Es muy difícil ponerse en el lugar, es, vamos, imposible, pero tenemos que tratar por lo menos de entenderlo y sobre todo de que la persona nos lo cuente para poder atenderla mejor. Bueno, muchas gracias, Jesús. No sé si esto está funcionando. Pero bueno, lo digo por los de atrás, porque quizá por la gente de atrás. Bueno, yo quiero darte las gracias como director de este equipo. Yo te he oído hablar muchas veces de este tema, pero cada vez que presentas algo hay cosas nuevas, ¿no? Soy consciente de que en este equipo, y creo que hablo en nombre de todos claramente, no dejamos de aprender de ti, esa es la verdad, ¿no? Hoy has puesto cosas que no habías puesto en las otras presentaciones, siempre estás igual, la verdad que creo que esa es una virtud increíble y maravillosa que todos admiramos en ti, siempre hay cosas nuevas, siempre seguimos aprendiendo y te lo agradecemos, pero vamos, infinitamente, ¿no? Creo que has hecho una presentación fabulosa, creo que esta presentación deberían oírla a todos los españoles. Y sinceramente creo que tenemos que poner en marcha más acciones para que esto llegue a toda la gente, ¿no? Y bueno, pues darte las gracias como director del equipo y como persona que te involucres tanto y que nunca pares de buscar, de leer, de aprender, y de paso aprendemos todos de ti, ¿no? Entonces, eso para empezar. Y luego, pues yo, esta no es una pregunta que se haya estudiado seguramente, ni siquiera, seguramente no se sabe mucho, pero quisiera saber tu opinión, porque soy consciente que sabes de casi todo y siempre sigues aprendiendo más, ¿no? A mí una cosa que me llama muchísimo la atención es cómo nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la Guardia Civil, la Policía, el Ejército también, que en su momento tenían armas y realmente pues estuvieron aguantando pues eso que tú nos has contado, ¿no? O sea, servidores públicos que trabajan para salvar la vida a otros y que hacen de eso el fin de sus vidas y que están dispuestos a perder la vida por otras personas para protegerlas, que de repente se vean en la situación de que no tienen el apoyo de esas personas muchas veces a las que protegen, y me pregunto qué mecanismos o qué valores o qué creencias o qué fortalezas psicológicas tienen que tener esas personas para no haber cogido un arma, como creo que hubiéramos hecho cualquiera, y haber ido a cargarnos a los puñeteros terroristas, asesinos. Entonces, a mí es una cosa que me llama muchísimo la atención, ¿no? Porque yo muchas veces digo, si alguien le hiciera daño a una persona que yo quiero, pues es que yo creo que mi primera reacción sería ir a matarlo. Y a lo mejor la sociedad y mis amigos no me dejarían, pero creo que me costaría mucho no hacerlo. Entonces, cuando pienso en gente que tiene en su casa un arma, que sabe manejarla, pues también pienso qué cosas o qué creencias o qué fortaleza psicológica que está por estudiar o qué valores pueden tener esas personas para no haberlo hecho. O sea, es algo que me tiene completamente admirada y creo que en deuda con ellos para toda la vida y toda la historia de nuestro país. Muchas gracias, Jesús, de verdad. Bueno, sobre el primer comentario no digo nada porque no sé qué decir. Salvo que soy profesor de la Complu. Y entonces eso lo llevamos todo lo Complu. Y luego el tener un buen equipo pues te incentiva. Quiero decir, lo bueno de tener un buen equipo es que te incentiva a hacer más cosas. Mira, y bueno, es lo bueno que tenemos en la Complu. Yo barré para casa. Sobre lo segundo, pues yo creo que hay por lo menos 4 ideas que me gustaría decir. No es un tema en el cual haya investigado desde el punto de vista científico, pero desde el punto de vista, la primera idea, en primer lugar, fijaros, cualquier atentado terrorista, lo hemos dicho también a lo largo del curso, rompe, echa por tierra todas tus creencias más fundamentales y nucleares del ser humano, como que uno vive en un mundo seguro, las personas que nos rodean
son buenas personas. Yo en mis clases de psicología de personalidad siempre les explico el sesgo cognitivo que tenemos todas las personas, que tendemos siempre a ver a la gente a nuestro alrededor como gente buena. Tendemos a pensar que todos los que nos rodean en general son buenas. Sí, hombre, hay gente a veces tal, pero lo valoramos siempre positivamente. De hecho, siempre nos sorprende cuando de pronto en un edificio de pronto han encontrado a alguien que, yo qué sé, ha cometido un asesinato o ha hecho algo, todos los vecinos siempre decimos, uy, pues parecía buena persona, o sea, a mí me han saludado. Tenemos ese sesgo cognitivo y de pronto esa idea, esa creencia que nos ayuda a vivir de estamos en un mundo seguro, la gente que nos rodea es gente que no nos va a hacer daño y que podemos confiar en ella, ese tipo de creencias de pronto caen con los atentados. Pero justamente también con los atentados debería aparecer otra creencia que refuerza eso, porque efectivamente no se conoce de ninguna víctima del terrorismo. Yo voy a decir en general, no se conoce de ninguna víctima del terrorismo que haya atacado a ninguno de esos. Pilar Elías, desde un punto, en una película yankee, en una película de esta atracción, Pilar Elías se hubiera formado, hubiera hecho un entrenamiento y se hubiera cargado a eso. Y hubiéramos visto la película y hubiéramos dicho, ahí está, Arnold Schwarzenegger, lo has hecho muy bien. O Clint Eastwood en su tiempo, lo has hecho bien. Se hubiera puesto Pilar Elías ahí, como estas películas, que ha habido algunas, ¿no? Que de pronto Jennifer López se pone ahí a entrenar, tal, se convierte en una y tal, y se carga y se venga de todo el mundo. Y no, Pilar Elías no hizo eso, pero no hizo ninguna víctima del terrorismo. Por eso cuando alguien habla de conflicto, de guerra y tal, no, las víctimas eran personas que creían también en que la gente es gente buena, que debemos convivir entre todos, y aunque el atentado derribó eso, no lo derribó del todo, porque si hubiera derribado del todo, se los hubieran cargado. Es verdad que hemos tenido el terrorismo del GAL. Eso fue pero pensar también un momento, no lo estoy justificando, para nada, porque lo que tenemos que haber aprendido con la historia de España del terrorismo es que no está justificado la violencia para nada. Es decir, las asociaciones de víctimas del terrorismo son asociaciones cuyo mensaje es la paz y el entendimiento. Es decir, tenemos que poder convivir, no puede haber, la violencia no es... Es decir, está fuera de los derechos humanos, no está dentro. Pero es verdad, fijaros también en ese sentido lo fuerte que fue la democracia española. Porque si tú eres del gobierno y cada vez que vas a un funeral, pensarlo, 100 y pico muertos cada año, tienes que ir a esos funerales y tienes que oír a gente del ejército, de la Guardia Civil, de la policía, diciéndote, hay que ir a por ellos. No puede ser que nos estén matando como ratas. Porque esa es la sensación, te están matando y tú eres, es que parece una guerra. Entonces vamos, y tú lo oyes todos los días, lo oyes ahí y tal. Pues sí, hubo algunos que cometieron el error y hubo terrorismo del GAL, terrorismo que no tiene nada de comparación en cifras y tal. Y fue un gran, terrible error. Y todos hemos aprendido que eso no es la vía. Y la propia democracia lo aprendió y la gente del GAL fue juzgada. Y fue condenada. Sí, eso ocurrió. Pero vuelvo a decir, si quitas eso, que además no eran víctimas, eran sicarios y tal. Las víctimas del terrorismo nunca, olvidaos todos los asesinatos que ha habido, tal. Ya os digo, es que nunca han devuelto. Porque en el fondo, de nuevo, tenían esa creencia en que el mundo es un mundo de gente buena. Somos gente buena. Ellos eran gente buena. Y aún así, toda la creencia se la habían destrozado un poco, pero no del todo. No del todo, porque si lo hubieran destrozado del todo, a lo mejor hubiéramos visto eso. Y vuelvo a decir, yo no justifico para nada legal, me parece que fue el gran error que ha habido en la democracia. Pero no podemos comparar tampoco el GAL con la historia de terrorismo terrible que hemos tenido. Porque además, quiero decir, no tenía ninguna justificación. Quiero decir, ¿qué justificación tenía? Tengo una idea política, la peleas. Y si estás en una democracia, o los votos o no. No, además, lo hemos visto en un montón de sitios, hay que aguantarse. Cuando están los que a ti te gustan, están, y cuando no, pues bien, nosotros. Y ese es el juego de la democracia y es así. Y ya está. Y es lo que tenemos que aprender. Por eso es un mensaje tan importante el de la víctima del terrorismo, porque es el mensaje también de dignidad, de justicia, de verdad, pero también el mensaje de decir que somos una sociedad que convivimos, que hacemos las cosas democráticamente y que todas las víctimas, ninguna
hizo nada y fíjate, vuelvo a decir, que cualquiera hubiéramos entendido a Pilar Elías. Es más, vemos esas películas y nos decimos, ¡ay, Dios mío, ¿qué ha hecho ahí Clint Eastwood o Jennifer? ¿Pero cómo haces eso? No nos exaltamos, nos parece, bueno, es que se lo merecían. No nos ponemos así y ninguna, vuelvo a decir, voy a repetirlo muchas veces porque es que ninguna, nunca, no se conocen de ninguno, vamos, no se conoce de nada que hayan herido. La reacción de las víctimas, por eso los llamamos héroes. Por eso, en mi caso, yo en mi caso los llamo héroes por eso. Porque, es decir, bueno, no me quiero extender más porque además me emociona.